Yo me gocé con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Y sin duda alguna que puede haber 1000 lugares donde estar en el domingo, pero David dice: mejor es un día, aunque fuese en el lobby de la iglesia, que 1000 fuera de ahí. Es una bendición. Así es que des un aplauso a usted que tomó la buena y la sabia decisión de estar. Gracias de estar aquí en esta tarde. Estamos muy contentos. Nosotros el domingo pasado no estuvimos, no estuvimos, ¿verdad? Estuvimos tomando un descanso. Les decía a los hermanos, yo no sé si merecido, pero sí muy necesario. Y venimos con nuevas fuerzas, contentos para gozarnos, seguir sirviendo al Señor juntamente con ustedes. Vamos por nuestra segunda reunión. En la mañana tuvimos una muy buena asistencia. Cada vez está viniendo mucha más gente en la reunión de la mañana. Me da mucho gusto ver lo que el Señor está haciendo. Ok, así como estamos, hoy quiero compartirles un mensaje que tiene que ver con la posición o la postura de nuestro Señor con relación a la ley de Moisés. Hemos estado oyendo los miércoles a Pablo, los Gálatas, hablando sobre la ley, la fe, la gracia, etcétera. Pero hoy vamos a ver, como dicen los muchachos, al mero mero, Jesús. ¿Cómo piensa Jesús frente a la ley? Y le voy a pedir conmigo que primeramente levante su Biblia al cielo. Levante su Biblia y dígale: Señor, te damos gracias, te bendecimos por tu palabra, por la oportunidad y la bendición de poder este día meditar en ella. Sabemos que a través de ella tú nos hablas, tú nos exhortas, tú nos animas, nos inspiras, nos alientas. Danos el entendimiento para exponerla fielmente, pero también la capacidad espiritual de poderla entender y ponerla por obra. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Por favor, abran su Biblia en Mateo capítulo 5, verso 17. Y quiero saludar en este momento a toda la gente linda que nos está acompañando a través de esta transmisión. Ustedes aquí pueden compartir la transmisión de Cántico Nuevo en Facebook como Centro Cristiano Cántico Nuevo. Usted puede transmitirla, etiquetar a alguien. Mire, usted no tiene una idea a cuánta gente puede llegar usted a bendecir. Yo quiero enviar un saludo en este momento a la ciudad de Madison, Wisconsin, donde hay hermanos que nos están mirando en este momento. Reciban un aplauso desde El Paso, Texas. Saludos a Madison, Wisconsin. Pronto vamos a andar por allá en el estado de Wisconsin. Ok, leamos el verso 17 del capítulo 5 en adelante de Mateo. Dice Jesús, según la Reina Valera 60: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado como grande en el reino de los cielos. Y la aplicación de esos versículos, dice Jesús: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ocupe su lugar y dele un aplauso a Jesús.
Jesús frente a la ley de Moisés. La declaración de Jesús frente a la ley de Moisés puede ser mal interpretada al grado que algunos piensan que Jesús nunca dijo estas palabras, que esto fue un agregado de Mateo, quien dirigía su evangelio específicamente a los judíos. Otros justifican la observancia, por ejemplo, el día de hoy, en grupos cristianos, como el sábado o el abstenerse de ciertos alimentos basados en una mala interpretación de lo que dijo Jesús. Pero yo encuentro que ambos puntos de vista son equivocados. Aunque esta declaración de Jesús puede considerarse controversial, porque aparentemente, repito, solo de forma aparente se contradiciera con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:4, donde dice: Cristo es el fin de la ley. Nosotros debemos considerar detenidamente el criterio de Jesús frente a la ley de Moisés en su contexto, para que nosotros podamos entender la esencia de la ley de Moisés en lo que Jesús dijo. Podamos considerar la superioridad de la gracia sobre la ley de Moisés y el testimonio de la piedad que nosotros estamos obligados a tener como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos. Comencemos por considerar algo que es muy importante. Jesús viene trayendo enseñanzas que podrían ser consideradas revolucionarias, porque cuando les habla de las bienaventuranzas les está hablando de bendecir a los que los maldicen. Eso es contradictorio. Eso chocó con el criterio, por ejemplo, de Judas. Hay quienes argumentan que Judas lo traicionó porque Judas idealizaba un líder mesiánico desde el punto de vista bélico, como un caudillo que lo libertara de los romanos. Pero Jesús no fue ese caudillo militar como David o como Josué o como Sansón. Incluso a Jesús se le sumó uno de sus discípulos, era Simón el Celote. Y Simón el Celote se caracterizaba porque era un grupo separatista. Los celotes eran separatistas. Muchos de ellos eran de la tribu de Sicar. Eran sicarios. Y ahí viene el nombre. Los sicarios cazaban, por así decirlo, a los soldados romanos. Eran separatistas, querían la independencia de Israel. Pero Jesús de repente se para y les dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, y cosas como esa. Y eso viene a chocar con la mentalidad de la gente de aquel tiempo. Viene a ser revolucionario, porque todo iba bien. Escuche, mientras multiplica los panes y los peces, todo está lindo. Jesús que camina sobre la mar, oiga, qué maravilloso. Pero ahora que Jesús me dice que ame al que no me ama, que bendiga al que me maldice, es más, que si mi enemigo tiene hambre le dé de comer y le dé de beber, eso como que choca. Entonces Jesús viene dando ese tipo de enseñanzas, pero también viene dando otro tipo de enseñanzas que a la gente se le antoja pensar o malinterpretar que Jesús no respeta la ley. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque Jesús sí quebrantó algunos mandamientos de la ley, pero vamos a ver qué tipo de ley era. La ley en el contexto de Jesús se dividía en 4 fases. Había 4 formas de ver la ley. La primera era el decálogo, los 10 mandamientos, la ley de Dios, la que estaba en las tablas de la ley. La segunda eran aquellos 613 mandamientos escritos en papiro que se conocían como el libro de la ley,
y eran 613 mandamientos que se dividían entre 248 positivos y 365 negativos. Es decir, 248 decían esto se tiene que hacer, pero 365 decían esto no se tiene que hacer. Ese era el libro de la ley en el contexto de Jesús. También una tercera definición de la ley era decir la ley y los profetas. Era los libros de la ley, los primeros 5 libros del Pentateuco, así como todos los otros libros, incluyendo Salmos, Proverbios y los profetas, el Antiguo Testamento para nosotros. Eso también es lo que Jesús cita mayormente cuando dice la ley y los profetas. Pero había una cuarta ley que no era de inspiración divina. Eran compendios de comentarios rabínicos que interpretaban cómo guardar la ley. Ejemplo, Dios decía que tenían que guardar el sábado, pero los rabinos decían cómo tenía que guardarse. Y a veces exageraban en lo que ellos agregaban. Eso se conocía como la Mishnah o Talmudes. Y agregaron muchas cosas que se convirtió casi como el ancho de otra Biblia. Entonces le pusieron una carga pesada de algo que no era revelado ni inspirado. Era un criterio rabínico a través de los siglos y lo elevaron al grado como si fuera revelado como la ley. Y mire qué cosas, en qué consistía por ejemplo esto. Por ejemplo, una viuda, según el criterio del Mishnah, si su esposo iba a morir, tenía que llamar a algunos 2 testigos que atestiguasen que estaba muriendo. Oiga, qué raro, ¿no? Pero lo que tenían que atestiguar era que ella no lo envenenó. Y si no conseguía testigos y el hombre moría, ella no se podía volver a casar según el criterio rabínico. Oiga, qué feo está eso, ¿no? Según el criterio rabínico, había muchas cosas que agregaban y que Jesús se refirió a eso como mandamientos de hombres. Y Jesús los rechazó. Por ejemplo, quiero que vea conmigo en Marcos capítulo 7, versículos 3 al 7, si es tan amable. Marcos 7, 3 al 7. Jesús les dice, vamos a leerlo desde el 1. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos comer con pan con manos inmundas, es decir, sin lavarse las manos, los comenzaron a condenar. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose ¿a qué? ¿Aferrándose a qué? Esa cuarta ley era la tradición de los ancianos. Porque los fariseos y los escribas se aferraban a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios y de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos a los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a qué? A la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas, es decir, sin lavar. Respondiendo él les dijo, guardadores de la ley. No, ¿qué les dijo? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en mano me honran, y aquí está la clave, enseñando como doctrinas mandamientos de qué? De hombres. El punto es que el criterio rabínico de escribas y fariseos era que la Mishnah o la tradición oral de mandamientos o tradición de los ancianos lo ponían al grado de la ley. Y eso era una carga muy pesada. Entonces, según el criterio de ellos, debían de lavarse las manos
para poder comer. Hoy puede ser considerado tal vez antihigiénico, pero no un pecado. Estamos aquí. Y casos como esos hizo que Jesús, en otro caso, dice que en el día de reposo volvían mire qué tremendo los fariseos. Siempre estaban ahí para ver qué prendían a Jesús, siempre buscándole tres pies al gato. Esa gente son los fariseos. Entonces ahí están los fariseos y le dicen: Señor, aquí está un enfermo y hoy es sábado. ¿Es lícito sanar a un hombre en el día de reposo? Y Jesús voltea y lo dice: me están preguntando que si es correcto hacerle bien a una persona en el día del Señor. Eso es lo que me están preguntando. Y les vuelvo a decir: hipócritas, si tu asno cae en un barranco, en un pozo, en día de reposo, ¿acaso no lo sacan ustedes? ¿Qué no es más importante una vida humana, un hombre, que un asno? Ustedes están elevando, ni siquiera en la ley, son la tradición de los ancianos, pero la están poniendo, la ley que ustedes llaman ley, por encima de la esencia, que son los hombres, el amar a Dios, el amar al prójimo. Entonces, como Jesús quebrantó esos tipos de mandamientos, la gente se formó una idea equívoca de que Jesús quebrantaba la ley. Por eso les dijo: no crean que yo vine para quebrantar la ley y los profetas. Una cosa es la ley y los profetas, otra cosa son los mandamientos de tradiciones de los ancianos. Entonces, la ley a la que Jesús se refiere cuando dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Una tilde, para que ustedes lo entiendan, es como el punto de la I. En el contexto tanto del griego como del hebreo, una iota o una jota son ya sea un apóstrofe, una coma, un diéresis, algo así. Dice: ni siquiera algo tan pequeño que está en los profetas o en la ley, que habla de la esencia, del carácter de Dios, jamás se puede invalidar. Es más, yo no he venido para cancelarlo, sino para cumplirlo. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿cuál es esa ley que Jesús dice que se tiene que cumplir y que no se tiene que quitar? Amados, Jesús está hablando de la esencia de la ley. Diga conmigo: la esencia de la ley. Y la esencia de la ley va más allá de criterios dispensacionales y va más allá de si estamos en el tiempo de la ley o el tiempo de la gracia. La esencia de la ley permanece hasta nuestros días. Déjeme le digo por qué. Por ejemplo, la ley dice: no cometerás adulterio, ¿cierto? Ahora, como Cristo cumplió la ley y la ley decía eso, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Se fija cómo ese mandamiento sobrepasa lo que es una dispensación? Nosotros tenemos que seguir honrando el mandamiento de no adulterar, por ejemplo. Y hay muchos otros, pero todos esos mandamientos que están en la ley y los profetas viene siendo de la ley lo que en el contexto hebreo se conoce como la Shema. Y el Shema es cuando ellos dicen en hebreo, citando, parece que es Deuteronomio 4:6 o 6:4, no recuerdo, donde dice: oye, así ora el hebreo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en una ocasión le preguntan a Jesús, y de nuevo para tentarlo, le preguntan: ¿cuál es el gran mandamiento? El mandamiento principal. Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40. Maestro, le dice un intérprete de la ley, no era cualquiera, era un intérprete de la ley. Lo que sería el día de hoy un exégeta, un teólogo.
le pregunta al Señor para tentarlo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo lo que decía Deuteronomio: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y Jesús le dice: este es el primero, pero hay un segundo que es subyacente, es decir, es producto de este. Es producto de amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma. Y el mandamiento segundo y subyacente es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se resume, depende, es la esencia de toda la ley y los profetas. Es decir, una buena relación vertical con la divinidad deberá de traducirse en una buena relación horizontal con el prójimo. Jesús dice: lo que dices que existe con el Creador debe afectar la manera en que te relacionas con el prójimo. ¿Aló? Y muchos de esos mandamientos que ellos habían añadido no consideraban al prójimo, al grado que le dijeron: Jesús, ¿serás capaz de sanarlo en sábado? ¿Se fija el criterio? Según ellos, muy celosos, pero sin compasión. Era más importante una interpretación equívoca de la ley que la necesidad de salud de una persona. Y siempre estaban interpretando equívocamente. Por eso Jesús llega el momento donde le dice: no vine para abrogar la ley, al contrario, la esencia de la ley, que es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo. Eso es lo que vine a mostrarles, porque ustedes no lo pueden hacer, ustedes no han podido cumplir, ustedes son más ritualistas, ustedes tienden a ser legalistas, ustedes tienden a adorar sus tradiciones, pero en la esencia, en la práctica, ustedes no están considerando la necesidad de los demás. Decía un canto antiguo: ¿cómo puedes tú orar si no te has reconciliado? ¿Se acuerdan? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. ¿Se acuerdan? Y Pedro escribe: maridos, lo digo en mi versión. ¿Sí? ¿Sí? Lo digo en la reina, me paso de la Reina Valera a la Reina Ravalera, la que yo. Maridos, aunque traigas una Biblia así tan grande y te la des de muy persinado, si tú maltratas a tu señora, eres áspero con ella, tu oración no va a ser escuchada. Yo se lo parafraseé, porque la relación con Dios debe traducirse en una buena relación de compasión, de consideración, de empatía con la necesidad de nuestro entorno, nuestro prójimo. Jesús le dijeron: dinos quién es del prójimo. Qué tremendo, qué ceguera tenían el criterio de los fariseos y de los escribas del tiempo de Jesús. Pero yo encuentro que el Señor le dice: yo no vine para abrogar esa esencia de la ley, sino vine para cumplirla. Y la palabra griega que se usa para cumplir me llama a mí mucho la atención, porque es una palabra que quiere decir esplerosai, y quiere decir cumplir, llenar o terminar. Se lo quiero tratar de ilustrar la manera más sencilla y que Dios me ayude. ¿Se acuerdan de cuál era la Cenicienta? La del zapato, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y que todas las hermanas feas querían que les quedara el zapato, y a ninguna le quedaba el zapato, ninguna llenaba. ¿Quién fue la que lo llenó? Bueno, los fariseos eran las hermanas feas de la Cenicienta. Se jactaban del zapato, pero no lo llenaban.
¿Ha oído la historia del rey Arturo de Inglaterra? Les falta box a ustedes. Es la espada que está enterrada, según el cuento este, y solamente el indicado puede llegar y sacarla. En el contexto del griego que está escrito esto, es como si esto es un molde, una estatura que no cualquiera puede llegar a cumplir los estándares, los demandas de la ley de Moisés y los profetas. Ni Noé, ni Moisés mismo, ni Aarón, ni Daniel, ni Jeremías, ni Isaías, ni ninguno de los personajes del Antiguo Testamento, por más piadosos que fueron, podía cumplir las expectativas y las demandas de lo que es tener una estatura espiritual que Pablo llama la estatura del varón perfecto. Se lo pongo de esta manera: Moisés, Aarón, Isaías, Jeremías, todos llegaron a la feria y agarraron, hay ilustración, el martillo. ¿Cuántos fueron a la feria y le pegaban a ese que ¡pum! Le pegó Moisés, ¡pum! Y levantó, ¡wow! Pero no alcanzó a llegar. ¿Me está entendiendo? Llegó Daniel, el profeta cósmico. Llegó Isaías. Le pegaron con su obra de justicia y de piedad. Y aunque amaban a Dios, no pudieron llegar hasta allá. Pero entonces, de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito. El que les había dado la ley era el único que podía cumplir la ley. Aquella palabra, tanto de la creación como la ley que revela el carácter de Dios, tomó forma humana, se hizo carne, habitó entre nosotros. Se dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, porque fue el único que cumplió el Shema, es decir, cumplió esa ley vertical y esa tal. Amó, honró tanto al Padre más que cualquier otra persona. Jesús amó al Padre con toda su alma, con todas sus fuerzas, de tal manera que estuvo dispuesto a entregarse, a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y dar su vida, escuche, primeramente antes que amar a nosotros, por amor al Padre, porque Él dijo: por esto me ama a mí, Padre, porque nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por esto me ama mi Padre. Ninguno tiene mayor amor que este. Ahora la relación al prójimo: ninguno tiene mayor amor que este, que el que pone su vida por sus amigos. Cristo cumple el Shema. Cristo cumple la demanda de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, y de amar al prójimo. Porque el concepto fariseico, rabínico del tiempo de Jesús en el primer siglo, Jesús lo describe en la parábola del buen samaritano. Dice que está un judío que viene subiendo de Jericó a Jerusalén, o descendiendo, no me acuerdo qué dice. El caso es que en el camino lo asaltan, y dice que va un sacerdote al templo, el que conoce el Shema de amar al prójimo, y lo mira necesitado. Lo mira necesitado, y él dice: voy tarde, voy al culto, tengo que enseñar. Aló. Y este hombre, no sé, a lo mejor está así porque se lo buscó, y el texto dice que lo asaltaron. No sé el criterio rabínico, pero no le alcanzó su justicia como para tener compasión de él. ¿Y qué hizo? Pasó de largo. Vino después el levita y miró al hombre y también pasó de largo. Entonces vino el que no era judío, no era adorador del lugar tradicional y correcto que es Jerusalén, no se la vivía en el templo, era ciudadano de segunda clase, era samaritano.
Wow. Los samaritanos no eran un linaje puro, eran judíos mezclados con gentiles y tenían una serie de revolturas teológicas que los judíos los despreciaban. Por eso la samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé agua, que soy samaritana? Sin embargo, el samaritano, cuando lo miró al hombre que estaba caído, herido, fue movido a misericordia, lo tomó, puso aceite en sus heridas, lo llevó a un hotel, a un mesón, y lo curó. Y le dijo al dueño, al mesonero: todo lo que necesite. Vamos a poner en nuestro contexto: si necesita suero, si necesita ropa, lo que necesite, dáselo y cárgamelo a mi cuenta. Jesús contestó: ¿quién es el prójimo? El prójimo, escuche aquí, es cuando nosotros dejamos de jactarnos de lo que decimos conocer y comenzamos a hacer. Ahí se muestra el amor al prójimo. Por eso Jesús es muy intencional. Por eso Jesús rescata lo que verdaderamente es la ley. Y el único, escuchen, el único buen samaritano, cuando nosotros estábamos caídos, dice Pablo, cuando aún éramos débiles, cuando viajábamos y vivíamos en los delitos y pecados, sin Dios, sin esperanza. Escuche, habría cosas de mi vida sin Cristo que me daría vergüenza decir en donde me revolcaba en el lodo del pecado. Yo no sé usted, pero yo no nací en una cuna de un pastor. Yo vengo de la calle, yo vengo del pecado. Hay que decirlo claro, es cierto, parezco Justin Bieber, pero yo vengo del pecado. Yo vengo de lo peor, de allá me sacó el Señor. Pero cuando yo no pensé en Él, cuando yo no merecía, Él pasó como el buen samaritano y me llamó y me tocó. Y hoy estoy aquí igual que usted, porque Él dijo: ustedes no me escogieron a mí, yo los he escogido a ustedes y los he puesto y los he plantado para que lleven fruto y su fruto permanezca. Y algo que es muy importante, nos ha mostrado lo que Pablo dice hoy: que llevemos los unos las cargas de los otros, y así podamos cumplir ¿qué? La ley de Cristo. Wow. Cristo rescata la ley. Y dice Cristo: la ley no sirve, circuncisión, no comer carne de cerdo, guardar la luna llena, no sirve si no amamos al prójimo. Termino con esto. Me llama la atención que Jesús dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños que sea, y enseñe a quebrantarlos, muy pequeño será. Realmente, cuando dice muy pequeño será, lo que está diciendo es: no va a entrar en el reino de los cielos. Porque dice que en aquel día muchos le dirán: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos en lenguas, en tu nombre. Pero Jesús les va a decir: nunca los conocí. Porque este asunto no se trata de qué tan bien enseño, predico, hablo o canto. Quiero que vean conmigo el énfasis de Jesús, que Él privilegia el hacer por encima de la enseñar. Jesús privilegia la praxis por encima de la didaje. Es decir, primero está lo que hacemos que lo que enseñamos o creemos. Dice el verso 19: mas cualquiera que los haga y los enseñe. Mas cualquiera que los, no dice que los enseñe nomás, no, dice primero que lo viva, que los haga y que los enseñe. La mayor lección no es la que yo hablo elocuentemente. Yo puedo ser un pico de oro para hablar. Mis hijos no me van a recordar por mi libro de bosquejos, de estudios o de sermones.
mis hijos no me van a recordar por lo que dije, me van a recordar por lo que hice. Oí un caso de un pastor que era tremendo orador, elocuente, pero un hombre insensible a las necesidades de su casa. Cuando todos hablaron bellezas de la elocuencia de aquel hombre en su oratoria, en su funeral, y se fueron. Escuchen esto. Esto ocurrió cuando todos se fueron. Aquel hijo resentido, que su padre no le dedicó tiempo, que ganó a todos, pero lo perdió a él, que nunca le dio atención, cariño. Ese Jesús de amor que predicaba no se lo mostró a su propio hijo. ¿Sabe qué hizo? Es grotesco lo que hizo. Fue y se orinó sobre la tumba de su padre. Nuestros hijos no nos van a recordar por lo que decíamos, cantábamos, predicábamos o enseñábamos. Nuestros hijos nos van a recordar por lo que hicimos. La mayor enseñanza es la que se modela. Cuando llegó el momento antes de que Jesús fuera a la cruz, iban a tomar la Pascua. Ninguno de los discípulos se tomaba el tiempo, después de 3 años de escuchar de la humildad y que en el reino de los cielos el más grande es el que sirve, se los olvidó. Y Jesús tomó la iniciativa, dado que nadie la tomaba. Se ciñó, se amarró una toalla, tomó agua en un lebrillo y fue y les empezó a lavar los pies a todos y cada uno de ellos. Y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y dicen bien, porque sí lo soy. Pero si yo, el maestro y el Señor, les he lavado los pies, escuchen, así tienen que hacer ustedes unos a otros, porque no se los prediqué. Jesús dijo: ejemplo. Ejemplo que les he dado. Por eso Jesús dice: el que haga y enseñe estos mandamientos será grande en el reino de los cielos. Y la conclusión está en el versículo 20. Porque os digo que si vuestra conducta, es decir, vuestra justicia, vuestra conducta, vuestro testimonio, vuestro criterio, vuestra manera de decidir, vuestra manera de actuar, no fuere mayor en ética, en moral, en espiritualidad que la de los escribas y los fariseos, si no fuera mayor de ellos, aunque ustedes anden conmigo, Pedro, aunque cuesten en mi pecho, Juan, no pueden entrar en el reino de los cielos. Wow. Wow. No se trata con quién anduviste o quién te instruyó o qué tanto aprendiste. Se trata de qué tanto estamos viviendo lo que hemos aprendido de nuestro Salvador. La nación de Inglaterra, antes que Lutero tradujese la Biblia al alemán, hubo esfuerzos en Inglaterra con John Wycliffe para traducir la Biblia al inglés. No hubo otra nación que trajera tantas versiones tan preciosas como Inglaterra de la Biblia. Fue la primer nación misionera a todo el mundo. Sin embargo, algo pasó entre su didaje, su enseñanza y su praxis. Un día Mahatma Gandhi se paró frente a los ingleses cristianos. Le dijo: you guys, ustedes se tienen que ir de la India. No, pero ¿cómo dices eso?
si les hemos traído desarrollo, luz, les hemos traído el evangelio, ustedes se tienen que ir de la India, ingleses, con todos sus himnos, con todos sus cantos, se tienen que ir de la India, con todo y su teología, se tienen que ir de la India. ¿Por qué? Es que yo no tengo problema, dice Gandhi, con Jesús. Jesús es maravilloso. El Nuevo Testamento es precioso. El problema está en que ustedes no hacen lo que el Nuevo Testamento dice. Nos subyugan, nos degradan, quieren que abracemos su cultura, no se bajan a sentir como Jesús con los niños, no comen con los pecadores ni reciben a los publicanos como lo hacía Jesús. Ustedes son elitistas, pero son religiosos, están llenos de teología, pero están carentes de práctica. You guys, ustedes ingleses, se tienen que ir, y sin bombas y sin un ejército. Gandhi sacó a los ingleses de la India. No recuerdo si fue Santo Tomás de Aquino o San Agustín de Hipona, no recuerdo quién fue, cuál de estos dos pensadores cristianos fue el que dijo: evangelicemos, evangelicemos y evangelicemos. Y si tuviéramos que hablar un poco, hagámoslo. Wow. Es que Jesús dijo: es el testimonio, es lo que ustedes hacen, no es tanto lo que ustedes dicen. Amados, la gente está cansada de oír. Amados, la gente está harta de oír. La gente necesita ver. La gente necesita ver. No sé si vaya en octubre a Nepal con nuestro misionero que apoyamos allá, que ustedes vieron que le bendecimos con $4,000 para comprar ese auto. Pero ese muchacho me dice: pastor, ese evangelio de allá no sirve aquí, porque aquí hay que bajarse con la gente y modelarle a Jesús para que puedan abrirte las puertas de su casa para que les hables el evangelio. El mundo necesita ver. El mundo necesita la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Que Dios nos ayude. Yo dije que Dios nos ayude a amarlo de tal manera que podamos amar a los demás de una manera práctica. Que Dios nos ayude. Alguien levante sus manos y dígale: Señor, ayúdame a amarte con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, de tal manera que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora viva en la carne pueda ser en el Hijo de Dios, para amar, para servir, para bendecir al que me maldice, para amar al que me aborrece. Que Dios me ayude a amarte de esta manera. Póngase de pie, por favor. En totalidad a ti, Jesús. Totalidad a ti. Levanta tus manos al cielo un momento. Rindo alma y corazón. Maravilloso Jesús. Maravilloso. No tengo nada más que dar. Precioso Jesús. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Yo necesito el amor de Dios. Toma mi vida.
Nadie podrá amarte como Jesús. Tómame en tus brazos, Cristo. Nobody can love you like Jesus. Toma mi Nobody. vida en tus manos. Sí, Jesús. Y haz de mí lo que tú quieras. Maravilloso. Maravilloso. Tómame, aquí estoy. Jesús. Jesús cumplió. Jesús cumplió la demanda de la ley. Él completó la ley. Por eso Él hoy nos da la gracia y te ofrece el perdón a ti y a mí que estamos aquí. Su amor es tan poderoso que te puede transformar. Su amor es tan sublime que te puede cambiar. No importa dónde has vivido y lo que has hecho. Lo que importa es que hoy Él abre sus manos para abrazarte, recibirte y bendecirte. Cristo te ama y nadie jamás podrá amarte como Jesús. Él está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. Él está entre nosotros. Yo puedo sentir su presencia, su amor. El Señor está aquí. Maravilloso Jesús.